un amor hacia Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, Que fue derramado. fue derramado, sí, pero dice, no fue que nosotros amamos a Dios, fue que Dios nos amó a nosotros primero. Gloria a Dios. Primero, sí, porque antes de usted nacer, Dios te amaba. Amén. Amén. Antes de tú nacer, Dios te amaba. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, santo Dios. Jehová. Te amaba tanto que dio a su Hijo unigénito. Para morir, para salvarte a ti. Gloria a Dios. Porque Él sabía, antes que había nacido, que ibas a tener muchos pecados. Que ibas a cometer muchas barbaridades. Que ibas a cometer muchos errores. Que te iba a desviar muchas veces. Sin embargo, Él, sabiendo todo eso, te amaba como quiera. Amén. El amor de Dios es imposible nosotros entenderlos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aquí hay personas que dicen, tengo un doctorado en teología, tengo 3 doctorados en consejería, en psicología, psicología, ¿verdad? Pero no entendemos el amor de Dios. Es imposible entenderlo. Tenemos un poquito de vista. Y los que leemos la palabra de Dios y empezamos a leer y escudriñar y empezamos a buscar la cara de Dios y nos consagramos, entonces vemos un poquito de luz. Destello. Pero cuando usted ha tenido una experiencia con el Dios del universo, usted se da cuenta que no pueden empezar a entender el amor de Dios. Aleluya. Sin embargo, si usted va a ser usado por Dios, tiene que tener el amor de Dios. Amén. Ay, Dios mío. Ahí es donde usted lo daña, pastor. Si no lo entiendo, ¿cómo lo va a recibir? Oh, por fe. Por fe. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el amor de Dios. Amén. Oh, cuánta gente está en la calle y aún en la iglesia que no han aceptado el amor de Dios. Aleluya. Que piensan que todavía tenemos que hacer algo para ganarnos el amor de Dios. Sí, porque quizás teníamos un padre que era bien estricto o quizás era, no sé, y entonces teníamos que hacer algo para ganarnos el amor de él. O una madre, ¿verdad? Entonces pues todavía pensamos que Dios es igual. Solamente lo que tú y yo necesitamos hacer con el amor de Dios es aceptarlo. Aceptarlo, recibirlo. Aleluya. Aleluya. Y ahí es que empezamos. Ahí es que empezamos entonces a ver lo que es el amor de Dios. El amor de Dios lo podemos ver más claro, ¿verdad? Eso es lo que queremos entender un poquito, lo que es el amor de Dios. Y empezamos a leer la palabra de Dios. Lo vemos más claro en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús es que vemos. Empezamos a ver el amor de Dios, ¿verdad? Y como consecuencia, empezamos a ver el amor de Dios en Cristo Jesús. Y como consecuencia, el amor brota hacia nuestro prójimo. Amén. Cuando empezamos a conocer el amor de Dios, como que algo empieza a moverse dentro de nosotros.
Como que ahora el vecino que no nos caía tan bien. Ahora como que estamos sintiendo un poquito de amor por él. Oiga, ¿qué me pasará? ¿Ah? Es que estamos viendo a Cristo Jesús. Es que estamos empezando a experimentar lo que es el amor de Dios. ¿Ah? Sí, porque nadie puede decir yo tengo el amor de Dios, pero ¿cómo es? No, aborrezco a mi vecino. Sí, y hay personas por ahí que yo estoy lleno del amor de Dios, pero esos afroamericanos. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿tienen el amor de Dios? Claro que no. Claro que no. Porque cuando el amor de Dios empieza a brotar en ti, no te importa de a dónde sea. No te importa qué condición esté. No te importa que sea tu suegra. Aleluya, sí. No te importa que sea el tío que te molestó. ¿Ah? El amor de Dios empieza a brotar en ti y tú empiezas a sentirte diferente. Tú empiezas a mirar a la otra gente y a sentir por ellos. El amor de Dios empieza a brotar en ti y tú andas por esa calle y ves a alguien tirado en el suelo y tú quieres ayudarlo. Cuando antes le pasaba por encima, ¿ah? Y le decía, ¿por qué no te buscas un trabajo en vez de estar ahí tirado? ¿Ah? Sí. El amor de Dios empieza a brotar en ti y de momento como que el bolsillo como que se abre el bolsillo. Antes lo tenías cerrado. ¿Ah? ¿Ah? Sacaba $1 colado de tu bolsillo. Aunque tenía $100, tenía uno así suelto. Pero cuando el amor de Dios empieza a brotar en uno quiere dar. Es una consecuencia del amor de Dios. Uno quiere dar a la gente. Y a veces uno se queda asombrado y dice, ¿yo hice eso? Bueno, yo le di 50 pesos a la hermana que estaba necesitada. ¿Ah? Va a buscar un espejo. Ese no soy yo. Ah, no, porque no eres tú. Amén, amén. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios obrando a través de ti. Cuando vemos a Jesucristo, ¿verdad? Empezamos a ver el amor de Dios. Empezamos a ver el amor de Dios. Y empezamos a ver el amor hacia nuestro prójimo y especialmente hacia nuestros hermanos. Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir. Vamos a seguir. El amor. La Biblia habla tanto del amor. En el capítulo 13, versículo 4 dice, el amor es sufrido. Pero ahí cuando estuvimos mirando esa palabra sufrido en el griego, quería decir long suffering o sufrido mucho tiempo. El amor no debe ser sufrido mucho tiempo. Es un lado negativo del amor, ¿verdad? Cuando usted está sufriendo mucho tiempo, le cuesta. Oh, yeah. Sí, yo lo estaba soportando por tanto tiempo, pero se me ha ido el amor. No. ¿Ah? El amor es sufrido. Es sufrido. Y vamos a ver, porque hay una diferencia entre este versículo y el versículo 7 que dice, el amor lo sufre todo.
Todos lo soportan. Todo lo sufre, o lo sufre todo. Sí, hay una diferencia, sí. ¿Verdad? La palabra usada aquí quiere decir largo tiempo. Es sufrido. El amor no debe ser así, largo tiempo sufrido. ¿Verdad? Es una parte negativa del amor. ¿Verdad? Y el amor no parece que tiene cosas negativas, pero sí lo tiene. Sí, amén. Usted se puede enamorar de lo que no es correcto. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos a seguir. Okay. Pues queremos llegar a lo último. El amor es benigno, benigno. Benigno es un lado positivo del amor. Es extendiendo el bien a otros. El amor es benigno. Usted como que quiere ayudar a una persona, ¿verdad? Y eso brota del amor, ¿verdad? Del amor es que brota eso, el querer ayudar a otra